Bienvenidos a Burbuja, el canal para vivir una vida explosiva. Cuando inicié el canal, mi foco principal era dar a conocer información científica de profesionales y profesionistas para que puedas disfrutar de una sexualidad saludable. Recuerda que la sexualidad como actividad es la fuerza más poderosa en el universo debido a que es una fuerza creadora. Algunas personas no tienen la capacidad para entender estos conceptos energéticos y transforman su energía sexual en algo vil y doloroso para terceras personas. En este caso específico, hablamos de los niños. En este canal aprenderás a disfrutar de un yo mejorado en el ámbito mental, económico, social, pero sobre todo físico. La pederastia ha existido a lo largo de la humanidad. Algunas teorías parten del hecho de mantenerla vigente para que esa energía baja permee a la sociedad y a su vez trabajar, valga la redundancia, con energías bajas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la gente trabaja con energía baja puede ser manipulada y o controlada, menos productiva, entre otras cosas. Tal vez puede sonar a teoría de conspiración, que por supuesto no es la intención, pero recordemos que somos energía constante. Nuestras células vibran a cada segundo y las personas que tienen estas prácticas emplean el miedo, la manipulación, la culpa, la violencia, la fuerza y por supuesto el poder para mantener a la gente paralizada. Piensa en un niño que todavía no tiene plena conciencia de una situación de esta naturaleza. O dicho de otro modo, es inocente y no es capaz de discernir si una práctica de abuso sexual es normal o es un delito. Me pareció oportuno hacer un video relacionado con la pedofilia en específico, debido a que hace poco en una comunidad en Chiapas se robaron a un nene de 3 años. Sin afán de crear pánico, sino pensando en que no podemos seguir volteando a otro lado, vale la pena conocer los números estadísticos de robos y violencia ejercida hacia niños y niñas solamente para estar alertas. Conozcamos el significado de las dos palabras. Pederasta es una persona que abusa sexualmente de un niño. Considera al niño como un objeto para abusar. Pedófilo es una persona que practica la pedofilia. No todos los pedófilos cruzan la línea y se atreven a abusar de un menor, pero se caracteriza por no tener sentimientos de culpa o vergüenza. Remontémonos a la antigua Roma al año 14 DC. Para los romanos, la virtud era algo sumamente importante. Desde luego no tiene nada que ver con la abstinencia sexual o la fidelidad a la esposa, y aún menos con la heterosexualidad. La palabra virtus viene de vir, varón. Ser virtuoso equivale a ser masculino, y ser masculino en la mentalidad romana significa dominar. En primer lugar, dominar los propios impulsos, pero también dominar a los demás: esposa, amante, hijos, esclavos y extranjeros. La virtud es cosa de hombre, o mejor dicho, de ciudadanos. La cualidad que ennoblece a una mujer de alto rango no es la virtud, sino la pudicitia. Al resto de los mortales solo les queda la obediencia. Al ciudadano romano le está permitida cualquier actividad sexual siempre que su actitud sea dominante. Puede penetrar a mujeres, hombres o adolescentes apenas pubertes sin remordimiento alguno. También puede recibir atenciones orales sin menoscabo de su reputación. Lo que no debe de hacer bajo ningún concepto si quiere conservar la dignidad es servir como objeto de placer. El sexo no es jamás una relación entre iguales, sino un juego de poder, en el que lo que es bueno o malo viene determinado por el puesto que uno ocupa en la jerarquía social. Por ejemplo, el emperador Tiberio no solo organizaba orgías con adolescentes, sino que creó una práctica para sus ratos libres. Según Suetonio, había adiestrado a niños de tierna edad, a los que llamaba pececillos, a que jugasen entre sus piernas en el baño, excitándole con la lengua y los dientes. Adicionalmente, se dice que también era aficionado a que los bebés en lactancia se pusieran su miembro en la boca como si se tratase de un seno. La pederastia griega surgió como una tradición aristocrática educativa y de formación moral. Los griegos la consideraban por ello un elemento esencial en su cultura, ya desde los tiempos de Homero. Es importante señalar que la diferencia de edad entre Erómenos y Erastes es paralela a la que se daba entre los contrayentes del matrimonio de la antigua Grecia.
un hombre en la treintena y una jovencita o joven de entre 15 y 18 años. También cabe remarcar que el erómeno era un adolescente ya entrado en la pubertad y no un niño, como se entiende en el concepto actual de pederastia. La pederastia era una práctica habitual en el mundo griego clásico. De hecho, la palabra pederastia fue creada por los griegos, quienes la consideraban como una forma de inserción de los adolescentes en la sociedad adulta. En la aristocrática Esparta, en tanto, la pederastia constituía una forma de adiestramiento militar. Algunos autores sugieren que en este caso la relación entre maestro y discípulo era de tipo casto, aunque incluía elementos erotizantes. Su heredera, la polis de Tebas, llevó esta práctica a los extremos. El denominado batallón sagrado. Era un cuerpo de élite compuesto por 150 parejas de amantes masculinos. Pero este es tema para otro video. Si bien la pederastia era aceptada como una práctica habitual de la aristocracia, provocaba las burlas y ridiculizaciones de los plebeyos. En lo que respecta a los pederastas, son considerados como tales aquellos individuos en que la fantasía propia del pedófilo ha sido llevada a la realidad. Es decir, la pederastia es el cometimiento de un abuso sexual a menores. Dentro de este abuso entra toda aquella conducta en que el menor es usado como objeto sexual por un individuo con el que existe una relación de desigualdad en lo referente a edad, poder o madurez. Se trata de una práctica delictiva penada por ley que puede provocar repercusiones graves en el desarrollo psicosocial y sexual presente y o futuro del menor atacado. Aun si la relación sexual es consentida por el menor, si éste se sitúa por debajo de la edad de consentimiento sexual, el acto en sí será considerado abuso, catalogándose como violación. No se tiene en cuenta como tal la vinculación sexual consentida entre sujetos al final de la adolescencia con individuos de como mínimo 13 años. La principal diferencia está en el hecho de que la atracción sexual se concrete o no en una acción, mientras que un pedófilo puede únicamente sentir el impulso y mantener fantasías recurrentes de tipo sexual en que su objeto de deseo son menores de edad. Se considera pederasta aquel que ha cometido el acto sexual en sí. Dicho de otro modo, mientras que el pederasta ha mantenido relaciones sexuales con un niño o niña, el pedófilo no llega a realizar el acto, en cuyo caso pasaría evidentemente a ser un pederasta. Lo veíamos en el video anterior. No todos los pedófilos son pederastas, mientras que por norma general todo pederasta es pedófilo. Sin embargo, los especialistas puntualizan lo siguiente, ya que es posible encontrar casos de abuso sexual a menores sin que estos sean objetos de preferencia sexual por parte del adulto. Retomamos al Dr. Freud. En su libro 3 ensayos para una teoría sexual, en relación a la pedofilia, comenta lo siguiente. En la seducción, el niño ofrece poca resistencia porque su moral, su pudor y su repugnancia no se han constituido. En cualquier caso, dice el doctor, esta rica fenomenología de conductas pedófilas que ofrece la literatura nos muestra la imposición, esta sea dulce o violenta, de la sexualidad del adulto. En los personajes infantiles, aunque la respuesta del niño pueda parecer consentida y o buscada, supone la transformación de una necesidad de cuidado y contención aprovechada por el adulto a todas luces inadecuada. La violencia y el sadismo siempre están al acecho de la vulnerabilidad del niño, pero aunque nadie sea asesinado, la confianza en el adulto está gravemente dañada. Cita también las aportaciones de varios autores que encuentran en la pedofilia la negación de la diferencia intergeneracional, y por tanto de las funciones de protección de la parentalidad. La adherencia al mito de una eterna juventud, la magnificación de la belleza infantil, donde el mundo adulto no existe, se hace niño él mismo y ama a su doble narcisista. Hay descripciones de casos de profesores que se consideran como uno más entre los adultos, a modo de un Peter Pan salvador de niños perdidos. El autor propone algunos hitos de la relación pedófila. Para empezar, es asimétrica. La destreza en la seducción por parte del adulto se encuentra con el deseo indiferenciado del niño que no sabe jugar y que solo conoce la aceptación y el rechazo.
El adulto actúa por un deseo sexual que construye él mismo para sí mismo. El niño está orientado hacia el adulto y movido por un deseo de gratificación y protección. El pedófilo no reconoce ni respeta la consistencia emocional del niño, que pasa a ser considerado como un adulto en miniatura. En la cultura occidental actual, en la que la infancia y la adolescencia se alargan, la asimetría es aún mayor. El segundo hito es la preferencia por niños en situación de desamparo, no solo por el fácil acceso, sino porque en sí mismo el desamparo les atrae. Por eso, la edad de mayor riesgo está entre los 9 y los 12 años. El tercer hito para el autor es que la relación pedófila es repetitiva y monótona. El pedófilo suele presentar características de normalidad, adaptación y conformismo, pero necesitan volver al acto para llenar una vida mental aburrida y vacía. El espectro de la reincidencia parece estar siempre presente, porque para los psicólogos del self puede ser una defensa que dé cohesión al self. La escalada de violencia psicológica y física vendría dada por la habituación en la que cada vez se necesita una estimulación mayor o nueva. En un estudio citado por Alice Miller, psicóloga polaca conocida por su trabajo en maltrato infantil y los efectos en la sociedad, comenta que por cada caso denunciado hay 50 que están ocultos, algo que subraya constantemente el especialista que se dedica al tratamiento de víctimas de abuso, y es muy frecuente encontrarlo en la clínica dentro de otras patologías. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en abuso infantil. Por cada 1000 de estos casos se denuncian 100 y solo 10 van a juicio, donde solo uno de ellos alcanza condena, lo cual indica una impunidad de 99.99%. Según estos datos, cada año en el país se registran 4.5 millones de casos, principalmente en los estados de Tlaxcala, Querétaro y Chihuahua, donde Tlaxcala está ubicado como la entidad con mayor incidencia de pederastia y de trata infantil. En enero de 2019, la periodista San Juana Martínez, en la columna del periódico La Jornada, escribió: De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes. En 30% abuelos o padrastros, 13% tíos, 11% padres biológicos, 10% primos, 8% vecinos, 7% maestros y 3% hermanos. A pesar de estar en el primer lugar a escala mundial en abuso sexual infantil, México tiene los presupuestos más bajos para combatir este gravísimo problema, ya que solo 1% de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, el Instituto Nacional de Estadística de Geografía señala que el delito de violación alcanza a 1.764 niñas y niños adolescentes por cada 100.000 menores y adolescentes de 12 a 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5.089 casos por cada 100.000 menores y adolescentes. El 19 de febrero de 2020, El Sol de México dio a conocer las siguientes cifras. Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2019, en México se han registrado 334 casos de feminicidios en menores de entre los 0 a los 17 años de edad. En población de 0 a 17 años hasta abril de 2018, se tenían reportadas como desaparecidas 6.614 menores. Voy a repetir el dato: 6.614 menores. O en otras palabras, 6.614 familias que tienen un integrante menos. La Red por los Derechos de la Infancia sostiene que se requiere una atención firme y clara del Estado para evitar que más niñas sigan muriendo. Debes entender que estas desapariciones en el mayor de los casos terminan en explotación sexual, entre otros delitos, además de, eventualmente, en la muerte.
La incidencia de estos casos en la sociedad está hecha sobre todo entre la población más vulnerable y de escasos recursos, a sabiendas que no podrán pagar a un abogado, que ignoran totalmente las leyes y que temen a las represalias. Lo más triste es que en algunos casos las autoridades también están coludidas con los infractores. Una sociedad que no esté educada es la perfecta víctima para niños. El doctor Cosimo Schianaya, psiquiatra psicoanalista italiano, experto y autor de varios libros, ha atendido pedófilos que no han cometido ninguna falta y ha estudiado por años las causas de la pedofilia. En el año de 2018 le hicieron una entrevista. No se puede dar una única respuesta, ya que son varios los factores que se toman en cuenta. Son factores del tipo social, micro y macrofamiliar, pero también hay una relación biológica, por lo que se puede pensar que son diferentes comportamientos psicopatológicos y sociales. Entonces el problema no es distinguir entre pedófilos no infractores y pedófilos infractores, sino entender la psicopatología para tratarlos, aunque ya hayan abusado de un niño, porque ellos ya sufren por tener ese sentimiento y existe el riesgo de que se conviertan en abusadores de niños. Schianaya opina que el término parafilia es confuso, debido a la condición de orientación sexual y además con connotaciones amorosas. El psicoanálisis lo incluirá en el capítulo de las perversiones. Algunas de las características de los pedófilos no abusadores generalmente son sacerdotes, maestros, coach deportivos, es decir, gente que tiene contacto con niños. El pedófilo no infractor a menudo alberga características de ser un padre perfecto, es decir, mejores que los propios padres de los niños, y usualmente hacen eso para compensar los errores de sus propios padres. Otra característica es que perciben a los niños como alguien que necesita amor y protección. Otra característica es que pueden ser neuróticos, sin embargo, aunque son pedófilos no infractores, no entran en la categoría psiquiátrica o médica, pero en la legal. A esto se le llama pedofilia romántica. Otra generalidad es que la mayor parte de los pedófilos fueron abusados, según las estadísticas, cuando fueron niños. Por otro lado, es absolutamente incorrecto que se piense que todos los niños que fueron abusados están destinados a ser pedófilos. Pon mucha atención a las personas con las que tienen contacto tus hijos. Platica con ellos y aunque para los padres por alguna extraña razón es muy difícil hablar de sexualidad con sus hijos, por lo menos enséñales desde pequeños los nombres correctos de sus órganos sexuales. Esto no tiene nada que ver con religiones. Todas las partes de nuestro cuerpo tienen un nombre, por lo que las palabras vagina, vulva, pene y testículos deben de ser términos perfectamente familiares para ellos y palabras sanas. Ese será el primer paso para que sepan que nadie, excepto ellos y ellas, pueden tocar su cuerpo. Gracias por escuchar este video hasta el final. Envuélvete en una burbuja familiar con tus hijos y ten una vida explosiva. Nos escuchamos el próximo jueves a las 21 horas.